Seguimos entonces en una nueva mañana en Cooperativa. Como les decía, ya estamos listos y dispuestos para hablar del sarampión, de nuevo, igual que ayer del sarampión, con el doctor Fernando Muñoz, que es médico salubrista y pediatra, jefe del programa de vacunación del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Bien, Cecilia, muchas gracias. Ayer nos quedaron algunos temas pendientes, ¿verdad? Para que sigamos despejando dudas. Y yo quería preguntarle respecto, ¿qué opina usted sobre el rol de los medios de comunicación cuando pasan estas cosas? Porque algo me dejó usted entrever ayer sobre una especie de exageración o que puede provocar una cierta alarma innecesaria. Sí, Cecilia, yo creo que lamentablemente lo que ocurre a veces es que frente a situaciones como esta, que son, a mi juicio, temas de salud pública que debiéramos tratar con el interés de que controlemos rápido los brotes y que protejamos a la población lo más posible, se incurre en informaciones que forman parte de titulares o bajadas de títulos, que no son exactas, pero que son las cosas con las que la gente se queda. Por ejemplo, el diario La Segunda, anteayer, en una entrevista en donde yo participo, señala que al menos 2 millones de chilenos son susceptibles de contraer sarampión. Claro, la hoja dice, según Ministerio de Salud, al menos 2 millones de chilenos son susceptibles de contraer sarampión. El jefe del Departamento de Inmunización, Fernando Muñoz, dijo que el principal grupo corresponde a los nacidos en 71-81. Entonces, claro, uno ve este titular y se asusta. ¿No es así? Lo que pasa es que esos son aproximadamente 2 millones de personas, los nacidos entre el 71 y el 81, pero si se lee el texto, lo que ahí dice es que en ese grupo la falta de protección es un poquitito mayor que en el resto de la población, esto es que alcanzaría el 17%, 15-17%, ¿ya? Por lo tanto, si uno saca el porcentaje de esos 2 millones, le van a salir alrededor de 350.000 personas, digamos, y no 2 millones. Entonces, la verdad es que el poner el titular, a mi juicio, no corresponde con lo que se dice dentro del artículo, que es lo correcto. Y además provoca reacciones que hoy día estamos viendo en la demanda que se ve por vacunas. Claro, se crea como una especie de susto, ¿no? Hoy estaba leyendo en el diario La Tercera, justamente, otro tema que decía, sarampión, demanda por vacunas sube al doble en clínicas. Recinto de la región metropolitana registran repunte tanto en dosis para niños de 1 año como en adultos que viajan. ¿Es así y eso es la prueba de esta especie de gran susto que está teniendo la gente? Podría ser. Ahora, a mí me alegra que la gente vacune a los niños menores de 1 año que no se vacunaron, digamos, ¿no es cierto? Eso me parece que es extraordinariamente bueno, ¿no? Ahora, lo que sí parece estarse produciendo es una mucho mayor demanda justamente de personas en este rango de edad que señalan que están viajando y a lo mejor no es así, digamos, ¿no es cierto? Pero como necesitan una orden médica, el certificado a veces se lo pueden conseguir, y entonces se están alarmando, a mi juicio, erróneamente, ¿no? Es posible que sea mucha gente que viaje y que efectivamente corresponda, pero me parece que es bueno hacer la aclaración para evitar que se produzca una alarma pública que a mí me parece innecesaria. Las personas de ese grupo, por lo demás, si bien tienen ese riesgo un poco mayor que el resto de la población, por las razones que hemos señalado, esto es que cuando ellos se vacunaron, cuando niños, se vacunaban a los 8 meses, ¿no es cierto? Y sabíamos que una parte de los vacunados no iba a tener inmunidad porque a los 8 meses la mayor parte tenía anticuerpos que le había pasado a la mamá. Entonces, claro. Y después se han hecho campañas, después se empezó a vacunar sí, hubo 2 campañas dirigidas a vacunar este grupo, el año 92, una campaña que llegó al 97% de cobertura de niños de 15 años, hasta 15 años, que era la edad que tenían en ese momento, ¿ya? Después hubo otra campaña el año 94 igual, y por lo tanto, más esfuerzos por ahora ir a vacunar a 2 millones de personas para poder inmunizar a estos 250.000, la verdad es que parecen innecesarios, cuando además eso es el fruto de un resultado de una muestra de la población que puede tener una variabilidad importante.
Bueno, entonces, y también dice el doctor Bernardo Martorell, jefe de la División de Planificación, en este mismo artículo explicó que es aconsejable que todas las personas nacidas entre el 71 y el 81 que salgan del país se vacunen, independiente de si viajan o no a un país con brote activo de sarampión. Entonces, ¿es así? ¿O no? Bueno, ¿o solo si voy a países que...? Yo creo que eso amerita una explicación. Lo que pasa es que en el mundo, como conversamos ayer, sarampión, tenemos brotes muy importantes hoy día en los países de la antigua Unión Soviética o de Europa del Este. Tenemos brotes muy importantes en Europa, en Estados Unidos. La China, dijo usted. En la China. Y por lo tanto, a veces la persona puede tener duda de si va a un país particular dentro de todo este territorio, ¿no es cierto? África también, ya parece que es todo el mundo. Entonces, pudiera, frente a esa duda, efectivamente mejor se vacuna, pero de ahí, por ejemplo, a entender que una persona que viaja a Argentina, por ejemplo, que debe ser una gran cantidad de personas a lo largo del territorio nacional, ¿no es cierto?, que viajan no solo por avión, que viajan por pasos, etcétera, no tiene ningún sentido, porque en Latinoamérica... Claro, no tiene ningún sentido. Si viajo a Perú tampoco. Si viajo a Colombia, si viajo a Venezuela, si viajo a Ecuador, si viajo a Centroamérica, ¿no? No existen hoy día brotes de sarampión, ¿no? Al revés, en Argentina hoy día, dado que nosotros les comunicamos la situación chilena, porque es un deber dentro del reglamento sanitario internacional, ellos están solicitando a su población que se vacune cuando viaje a Chile, y me parece súper correcto, ¿no? Que es lo que, sobre todo a los que vienen por la Copa América, pero... seguimos conversando con el doctor Fernando Muñoz, que es el jefe del programa de vacunación del Ministerio de Salud, aclarando otros temas. En octubre comienza la campaña de vacunación, ¿no es cierto?, general. ¿Por qué no adelantarla? Es la pregunta que se pueden hacer muchos. Sí. A ver, hacer una campaña de vacunación contra sarampión es una tarea que necesita una planificación importante. Nosotros comenzamos esta planificación el año pasado. Dos de nuestras profesionales enfermeras fueron a participar de la campaña de sarampión que le correspondía a Argentina. Fueron muy bien recibidas allá por el Ministerio y nuestras contrapartes, y ahí comenzó nosotros la visión de una campaña que en el caso argentino requirió de más de un año de preparación, ¿no es cierto? Y en el caso nuestro hemos también iniciado la planificación a comienzos de este año con trabajo con la Organización Panamericana de la Salud. Hay que pensar que el grupo de menores de 1 a 6 años son niños que no están ubicables necesariamente en un sitio concentrado, ¿no? Son niños que están, los que tienen, los más grandecitos van al jardín en una cantidad importante, pero los que tienen 2 años, solo el 30% van hacia la cuna. Por lo tanto, esto exige un esfuerzo comunicacional, exige una convocatoria, exige estrategias distintas, y por eso es que está planteada para octubre. La otra razón es porque a partir de julio, o sea, inmediatamente que terminamos la campaña influenza, se comienza la vacunación escolar. Y dentro de la vacunación escolar, los niños de primero básico son vacunados contra sarampión, ¿ya? Entonces, no es que no vamos a hacer nada. Y además vamos a vacunar a casi 1 millón de niñitas contra virus papiloma humano. Claro, pero en cuanto al sarampión, uno podría decirse, bueno, pero ¿dónde está el sentido de urgencia? Está bien que eso era lo que habían planificado, está bien que se necesita todo ese tiempo, todo lo demás, pero hay una realidad que no la tenían tal vez considerada, que se les viene encima y dice, bueno, aceleremos todo y tratemos de adelantar, o no amerita. No necesariamente. Lo que hacemos en las campañas es aumentar la protección del grupo de niños. Si ustedes se fijan en este brote, en los 4 casos que llevamos, hay 3 adultos y una guagua, ¿ya? Entonces, lo que nos interesa es no tener más niños menores de 1 año. Eso podemos esperar y vamos a vacunar, como le digo, en primer año básico, ¿no? Ahora, aquí hay también que barajar prioridades y logística. La misma gente que vacuna contra sarampión es la que vacuna en los colegios contra el virus papiloma humano, contra sarampión y contra tétanos, ¿ya? Esa vacunación hay que hacerla durante el año escolar por razones obvias. Si adelantamos la campaña de sarampión a julio,
lo que vamos a hacer es diferir la campaña escolar y por lo tanto se nos puede acabar el año escolar y no vamos a lograr esa cobertura. O sea, hay varias razones y a nuestro juicio hoy día, con el nivel de número de casos que tenemos, no hay necesidad de hacer un adelanto que tendría esos costos. Ahora, preguntas también que nos llegan o comentarios. Por ejemplo, dice que un oncólogo de la mamá de ella, de la clínica IRAM, le dijo que la bronquitis crónica que ella tenía son el registro que dejó el sarampión. ¿Es posible? O sea, no me atrevería a decirlo en ese caso individual, pero lo que sí es cierto... No, pero a partir de ese caso, ¿se puede dejar lo que sí es cierto, y eso es información muy reciente, acabamos de leer un artículo importante en una revista muy prestigiada médica, en que se analiza la respuesta de anticuerpos de personas que sufrieron sarampión, la enfermedad, ¿no?, versus personas que no la sufrieron porque fueron vacunadas probablemente. Y lo que se comprueba en ese estudio es que las personas que sufrieron sarampión, aun cuando haya sido varias décadas atrás, efectivamente tienen una respuesta de anticuerpos inferior a la de aquellas que no lo sufrieron. Entonces, pareciera ser que esta baja de defensas de la que conversábamos ayer, que produce sarampión, no solo se produce durante el tiempo que dura la enfermedad, sino que lo acompaña a uno bastante más tiempo. Llegan preguntas, doctor, por ejemplo, esta, que si una mujer nacida en el año 81 que no fue vacunada y está embarazada, ¿se debe vacunar? Bueno, esa persona no se debe vacunar porque no se usan vacunas a virus vivo en el embarazo, ¿ya? Las vacunas como el sarampión están contraindicadas en la embarazada, ¿ya? ¿Por qué? Porque son vacunas con virus vivos atenuados, ¿ya? No son vacunas inactivadas. Por ejemplo, en la influenza nosotros vacunamos a las embarazadas después del primer trimestre, ¿ya? Pero porque es una vacuna inactivada, es una vacuna con microbios muertos, ¿ya?, que solo tienen la capacidad de producir la defensa, pero no se reproducen en el organismo. Pero en el caso del sarampión... En el caso del sarampión eso no es así y por eso no se vacuna a las embarazadas con vacunas con virus vivo. Ahora, sí, ella, por supuesto, tiene que tener la precaución de vacunar a su guagua apenas cumple el año, digamos. Apenas cumple el año, no antes. No, apenas cumple el año. Si tuviera la mala suerte de que durante el periodo que la guagua nazca haya un brote de sarampión grande, ahí está indicado que se vacune antes, ¿ya? Y que se vuelva a vacunar después. Bueno, otra pregunta que es más, la acaba de contestar el doctor respecto a embarazarse. Si está embarazada no se puede vacunar. Por lo tanto, porque son virus activos, como dijo el doctor, la vacuna tiene virus activo y sí, no se vacuna a las embarazadas. Entonces, ¿quiénes que por ejemplo, una mujer dice que nació en el 78? Si nació en el 78, lo más probable es que tiene vacuna, ¿ya? Tiene vacuna y seguramente que se vacunó el 79 y se volvió a vacunar el 91 en las campañas y a lo mejor en otra más. O sea, ¿ya? Que puede quedar embarazada. Lo más probable es que tenga inmunidad, ¿no? Ya. O sea, yo creo que no tiene que tener ningún temor de embarazarse, ¿eh? Bueno, también el tema de la baja de las defensas después de contraer el sarampión. Hay un estudio que usted tiene que parece que dura más de lo que uno pensaba, ¿no? Así es, por eso que no es bueno tener la infección natural. A veces hay gente que dice, mire, es preferible que a la guagua le dé sarampión porque va a quedar inmune de por vida. Eso es cierto, pero va a quedar con una cierta minusvalía. Que no le va a provocar ningún daño en la vida cotidiana, pero estas cosas a veces son estadísticas, la verdad que tampoco es una cosa brutal, pero va a tener efectivamente menos defensas que una persona que no tuvo sarampión. Otra pregunta es, si alguien viajó fuera de Chile, independiente de donde fue, dice, y ya volvió, ¿debe vacunarse por las dudas?
No, por ningún motivo, ¿no? O sea, esa persona lo más probable es que se vacunó, depende de la edad, o tuvo sarampión natural, y lo que debe hacer es vacunarse antes de salir, ¿no? Si salió y se contagió, ya no tiene sentido vacunarse. Otro tema interesante que lo conversábamos ayer fuera de micrófono cuando ya se estaba yendo es dejar en claro cuándo se produce el contagio. El contagio se produce antes de que sea ya que uno constata la enfermedad, por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Usted me puede estar contagiando, no, bueno, sí, y yo ni me doy cuenta porque no tiene sí, las pintitas todavía ni nada. Así es, precisamente, el contagio se produce desde 2 días antes de la aparición de las manchas, y por lo tanto es muy difícil realmente evitar que uno, o sea, lograr que uno sepa que estuvo en contacto con el paciente en ese momento, digamos, ¿no? De ahí que haya que vacunar a tanta gente cuando se producen los brotes. Si piense que con estos 4 casos ya hemos vacunado más de 1000 personas, ¿no? Entre contactos. O sea, si hay una persona que tiene las pintitas del sarampión, no tener miedo, porque ya no me puede contagiar. No, puede contagiar hasta 4 días más o menos después de iniciado el exantema, las manchas, ¿no? Pero el contagio más intenso es en los días antes y los primeros días u horas después del exantema, y después va disminuyendo. Pero doctor, entonces yo más o menos cada vez que le voy a empezar a preguntar a todos acá, oye, ¿están vacunados? El que no esté vacunado que se vaya porque no podemos ni conversar a ese nivel. Bueno, lamentablemente a veces se produce este tipo de alarmas públicas, claro, que son más allá de lo razonable. Ayer conversábamos que hemos tenido en Chile brotes con más de 50 casos, ¿no? Y más incluso. Y claro, entonces, y no hace mucho tiempo. Entonces, ¿y por qué ahora se produce más alarma? La verdad es que no me lo explico, no tengo una explicación clara. Puede ser en razón de que desde el brote del año 99 ya han pasado 15 años, ¿no es cierto? Y se nos olvida. Y puede que los brotes de entre el 99 y el 2011, que tuvimos el brote del chiquitito de la azafata y el otro caso importado de Japón, como fueron más chicos, entonces se piensa que esto es una reaparición, ¿no? Pero la verdad es que también tuvimos ahí 4 o 5 casos que fueron familiares, etcétera, en el caso de esos brotes de esa época. A lo mejor es ese tiempo, a lo mejor son otros temas, a lo mejor también puede ser las redes sociales. Claro, las redes sociales influyen. Influyen a veces para bien, porque... pero a veces, muchas veces influyen para mal, sí, lamentablemente. A veces en las redes sociales circulan informaciones que no son verdaderas. Para terminar, doctor, no podemos dejar de decir 2 palabras, aunque sea sobre las personas que no están de acuerdo con las vacunas y que no vacunan. El Estado no puede obligar, ¿verdad? Nosotros obligamos. En la ley chilena las vacunas son obligatorias, y son obligatorias justamente porque... ¿Pero cómo obligatorias? Yo no quiero vacunar a mi hijo, ¿no lo vacuno nomás? No, pero le puedo hacer un recurso de protección. Vamos, apliquemos eso. Ya. Las vacunas son obligatorias en Chile desde hace muchos años, desde los inicios, desde la Junta de Vacunación del año 1886, ¿ya? Y lo siguen siendo en el Código Sanitario hasta el día de hoy, por una razón lógica, es porque no solo interesa que mi hijo se proteja, sino que interesa proteger a todos los niños, ¿no? Y por lo tanto, por ese deber social es que las vacunas son obligatorias. Sí, pero ¿cómo saben ustedes que yo me estoy negando a vacunarlo? Nosotros registramos, hoy día existe un registro en línea, computacional, ¿ya? Entonces, cuando usted llegó, por ejemplo, al colegio a vacunar a su hijo, y usted me dice que no quiere vacunarlo, entonces usted tiene que firmar un formulario de rechazo informado, no de consentimiento informado. En ese formulario usted declara que se le explicó los beneficios de la vacuna, se le explicaron los riesgos, y que además se le explicó que las vacunas son obligatorias por el Código Sanitario y por la Ley de Deberes y Derechos del Paciente. Sí. Y por lo tanto usted firma diciendo que a pesar de eso no vacuna. Si eso puede dar pie a una acción legal que no se hace salvo cuando son extremos estos problemas. O sea, no hay antecedentes, ¿nunca se ha hecho uno? Muchas veces, por ¿Sí? lo menos. ¿Y qué logran? Siempre ganamos.
para ser franco. O sea, ganamos. ¿Y que como lo agarran ministerio. y lo llevan a la fuerza a vacunar? En los tribunales obligan. ¿Y si yo me resisto y puedo ir a un juicio eterno? Es que el recurso de protección lo falla la Corte, y eso faculta a los servicios a vacunar. Entonces la persona tiene que vacunarse. La verdad es que no conozco ningún caso en que hayan tenido que ir con la fuerza pública, como se hacía antes para la vacunación antiviruela variólica, o inmovilizar a un niño para vacunarlo. Claro. Esas son situaciones extremas, pero los recursos de protección que los servicios de salud o las secretarías ministeriales de salud interponen en base a la obligatoriedad de las vacunas sancionadas, como le digo, en estos dos cuerpos legales, son fallados a favor del Estado en todos los casos que yo conozco, al menos. Ok, ahora, eso en el caso de que llegó el niño o la niña a la escuela, puede ser que... Puede pasar también cuando usted lleva a controlar a su guagua al centro de salud y se público. Le dice... ¿Y si va al centro de salud privado? Bueno, ahí es difícil estar presente en ese momento, pero un médico también podría hacerlo. Y si usted me pregunta como doctor, oiga señora, ¿usted vacunó a su hija? Yo le digo sí, ¿que me va a pedir una prueba? La verdad es que no puedo, digamos, ¿no es cierto? Pero usted tiene un carnet de vacunación muchas veces, sobre todo se guarda cuando son los niñitos chicos, lo perdió, le creo. Y le recomiendo que si no está segura, vacune a su guagua. Nosotros no nos interesa obligar, el rechazo no es muy grande en Chile, el rechazo es del 1%, 0,5 a 1%, ¿ya? Como le decía ayer, en el VPH, en el cáncer cervicuterino, tuvimos un rechazo mayor por las características de la vacuna, pero fue 4%. Hoy día, si uno ve redes sociales, va a haber más reproches contra los grupos antivacunas que alabanzas, ¿ya? Justamente porque se ha producido este brote que prueba que están equivocados, digamos, que es importante vacunar a los niños, y además porque hay exageraciones brutales. Ayer me cayó un mensaje de una, no sé si fue por Twitter o por qué medio, de un grupo que señala que la vacuna de sarampión tiene trazas de virus de ébola y de VIH, de SIDA. Y que esto sería en las redes sociales. Que esto sería un siniestro experimento para probar esas vacunas sin hacer los experimentos que normalmente se tienen que hacer con todas las restricciones correspondientes. Eso es un entonces, delirio. Aquí se dan realmente las condiciones, como se dice hoy día, para una tormenta perfecta. O sea, grandes grupos económicos que producen vacunas, ¿no es cierto?, que estarían influenciando organismos internacionales como de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, que serían títeres, y después los gobiernos también. Entonces, hay un espacio para las teorías conspirativas muy grande, y yo creo que ojalá la población no se deje llevar por ello. O sea, hay que vacunarse, es importante. Cerramos con una frase entonces: vacunación, la campaña empieza en octubre, pero ahora entonces los grupos de riesgo sí se vacunan, y hoy día se vacunan los contactos y se vacunan a los que viajan. Si me permite, otro recuerdo. Parece que con el sarampión se nos ha olvidado que se nos viene el invierno y que estamos en una campaña de influenza, ¿ya? Y hemos visto que la campaña de influenza se ha detenido un poco en las últimas semanas, aparentemente porque el sarampión se ha comido el espacio. Entonces, por favor, vacúnense. Estamos vacunando más o menos al ritmo, incluso al ritmo superior que el año pasado, pero sobre todo las personas mayores de 65 años no dejen de vacunarse contra influenza. Se nos viene el invierno, todavía no circula la influenza, pero es muy importante que lo hagan. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por conversar con nosotros. El doctor Fernando Muñoz, recordemos que él es el jefe del programa de vacunación del Ministerio de Salud. Hasta la próxima. Gracias.